Y tenía muchas ganas de ir a México porque sospechaba que iba a ser así. Ah, es rojo. Sí. Ah, bueno. Esta es como el Hola, Congreso. Sí. En la banca tiene. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta presentación del hombre que sabía morir, un thriller trepidante de Miguel Bonazo, editado en México en Grijalbo y en Argentina en Sudamericana. Eh, Muchas gracias también a Homero Camba por acompañarnos. Miguel, bienvenido a México, tu segundo país. Déjame rápidamente darles algunas coordenadas de Miguel Bonazo para que vean la enorme felicidad que es tenerlo con nosotros hoy aquí en la FIL. Yo diría que la trayectoria de Bonazo tiene 3 recorridos. El más importante, al que ha sido fiel toda su vida, es como periodista. Desde antes de cumplir la mayoría de edad ya estaba en las batallas periodísticas, en revistas, en semanarios y demás, pero su verdadero impulso fue con el semanario Noticias, que fue perseguido desde el gobierno de Isabel Perón, y después por su trabajo periodístico, por su labor de indagar la verdad, fue también amenazado por la dictadura militar, por este organismo siniestro de la AAA, que estuvo a caballo entre el gobierno de Isabel Perón y la dictadura, y tuvo que exiliarse primero en Roma y después en México. Y ha tenido un largo recorrido vital para después terminar de nuevo en Buenos Aires. Miguel fue miembro de la Junta Nacional del Movimiento Montonero, y estuvo 2 años perteneciendo al grupo de manera orgánica para después renunciar. Fruto de su militancia, pero también de su decepción de la militancia, publicó uno de los libros más brillantes de periodismo, una novela sin ficción que se han escrito en el siglo XX, es un clásico de nuestro tiempo, un clásico contemporáneo que se llama Recuerdo de la Muerte. Es un libro que además yo creo que es un secreto homenaje a su maestro Rodolfo Walsh y Operación Masacre. Cuando se piensa en la novela sin ficción, uno inmediatamente imagina a Capote o a Tom Wolfe, y resulta que eso se había inventado en la Argentina y en nuestro idioma por Rodolfo Walsh, que fue maestro de Miguel Bonazo. También decir que ha tenido, si una vertiente es la del periodismo y de la literatura sin ficción, no cuento otros importantísimos trabajos de periodismo de investigación muy vinculados obviamente a la Argentina y que son muy relevantes, ¿no? El segundo punto de su trabajo es el trabajo político, la militancia, la lucha por un mundo mejor y la valentía para estar en desacuerdo. Su renuncia a Montoneros ya debió haber puesto en alerta a los Kirchner cuando lo invitaron a sumarse a su grupo político. Él fue diputado federal en 2 legislaturas, 2003 y 2007, y en ellas tuvo una labor destacadísima impulsando la primera ley general de bosques y de glaciares de la Argentina, y cuando esta ley entró en colisión con intereses mineros que ponían en riesgo el trabajo que el propio Miguel como diputado había desarrollado, renunció a su cercanía a los Kirchner, renunció al poder de manera orgánica a su cargo de diputado y se dedicó a investigar ese fraude con otro libro monumental. Es decir, que estamos frente a alguien incómodo, pero incómodo por las mejores razones, porque ante la amistad o ante la causa o ante la política antepone siempre la verdad o la búsqueda de la verdad. Con nosotros hoy tenemos una novela, que es una novela en clave, pero no se asusten, se puede leer sin tener las claves del contexto, porque es un thriller trepidante, se lee con toda la fuerza y la adrenalina que tiene la novela negra, aunque lo que cuente sea una historia que tiene un pie en la ficción, que de tan inverosímil parece lo inventado, y un pie en lo inventado que muchas veces parece más inverosímil que lo que cuenta.
No voy a hablar en este momento de David Graeber y todo lo que hay detrás, pero si hay ocasión, me parece que volveremos, aunque me imagino que Homero Campa pues, abordará largo y tendido sobre eso. Decir que es una novela que sucede parcialmente en México, hay narcos satánicos, habla Fidel Castro, hay una falsa muerte, en fin, es impresionante. Y bueno, agradecer mucho a Homero Campa, es el encargado de toda el área internacional de proceso, viejo compañero de batallas de Miguel Bonazo en nuestro país, y viene en representación no solo él como periodista, como escritor, tiene un libro muy interesante sobre la conexión entre Washington, México y La Habana y esa difícil relación, y es coautor de otros trabajos, maestro en periodismo por el CIDE, viene también en representación del director de proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, que por un problema personal no pudo acompañarnos. Así que yo le voy a dar la palabra primero a Homero Campa, después a Miguel Bonazo, y si nos da tiempo, comentaré un poco más de la novela. Muchas gracias y buenas tardes a todos. No, muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor presentar un libro del maestro Bonazo. Y pues ya que me dan la oportunidad, permítanme platicarles un poco de qué trata el libro. En abril de 1989, una joven argentina, Soledad Goldberg, desaparece de su hotel de lujo en Cancún. La joven es hija de Aaron Goldberg, Ari, es un exitoso financiero argentino que 13 años antes, en agosto de 1976, habría muerto en un accidente de aviación, accidente entre comillas. El jet ejecutivo en el que viajaba de Nueva York a su casa en Acapulco se estrelló en el Cerro de los Burros y que estaba ubicado entre Chilpancingo y Acapulco. Soledad no desaparece, por decirlo así, es secuestrada por el líder de una banda de narcosatánicos, y ese líder de origen cubano está a su vez, trabaja a su vez para la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. El secuestro de la joven argentina no es por dinero, el principal objetivo es otro, es el de sacar de las sombras al empresario argentino, porque contra lo que se pensaba, no murió en el accidente aéreo de Guerrero, sino que se encuentra en Cuba asesorando a Fidel Castro en materia financiera para romper el bloqueo que Estados Unidos impone a la isla. Conforme uno va adentrándose en la lectura, va descubriendo que el empresario Ari ha fungido como banquero de la organización guerrillera Los Montoneros y que les ayudó a esconder y limpiar millones de dólares producto del secuestro de dos hermanos empresarios. Pero a la vez este personaje tiene relación con la crema innata de del empresariado argentino, con los financieros neoyorquinos y con los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad. Ari se salva casi de milagro del avionazo, porque que en realidad fue fraguado por la CIA, porque su amigo y protector, el ministro de Economía, José Ber Gelbart, acude a su red de contactos de los servicios secretos de la Unión Soviética y de Cuba. Ok, ¿por qué la CIA quiere sacar de las sombras a Ari secuestrando a su hija? Porque quiere involucrarlo en una operación encubierta cuya finalidad es desprestigiar al gobierno de Fidel Castro, haciéndola aparecer como sumida completamente en el narcotráfico y vinculada abiertamente con el capo colombiano Escobar Gaviria. Bueno, a ver, hasta aquí dejo la trama, porque si les cuento más, pues ya no tiene chiste, ya no van a comprar el libro. Pero en primera instancia, salta a la vista de los lectores que Bonazo relata historias ciertas, o al menos con un sustrato cierto. La principal de ellas, la historia de Aaron Goldberg, de Ari, que es el personaje principal, es o puede ser la historia de David Graeber, Dudy,
Graiber era a los 35 años un exitoso empresario argentino que tenía 2 bancos en Argentina, un banco en Bruselas, un banco en Israel, y en ese año, 1976, el año de su muerte, acaba de comprar 2 bancos en Nueva York. El valor de sus empresas, inmobiliaria, medios de comunicación, los propios bancos, sumaban $200 millones. Y una de ellas, Papel Prensa, fue hasta hace poco motivo de polémica en Argentina y motivo de un proceso legal, porque la viuda de Graiber, Lidia Papaleo, fue obligada por la dictadura militar a vender Papel Prensa. La empresa es la que producía el papel para los periódicos. Fue obligada por coacción y chantaje a venderla a los 3 diarios, La Razón, El Clarín y La Nación. Y en el fondo de ese proceso legal estuvo el pleito, que por todos fue conocido, entre el Grupo Clarín y los Kirchner, particularmente en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hay mucho de fondo político real, actual, en esta historia. Pero bueno, estoy desviando. Graiber era judío, de padres polacos, y estaba conectadísimo con el Mossad. Pero en efecto, recibió en resguardo y para blanquear $17 millones de la organización Montoneros, y ese dinero era parte del rescate del secuestro de los hermanos Born, los empresarios, cerealeros, ¿no? Yo creo que de la empresa cerealera más fuerte de Argentina. Nada más. Y oficialmente Graiber murió en el jet ejecutivo cuando venía de Nueva York hacia Acapulco, donde vivía su esposa y su hija. Pero ese avionazo produjo mucha especulación. Primero dejó dudas sobre si fue un accidente o no, y hay investigaciones posteriores que dejan la duda. Recuerdo particularmente la de Juan Gasparini, en donde él está convencido de que fue un atentado, ¿no? Y un atentado lo hacía para matar a este empresario. Y luego hay dudas de si en el accidente murió o no murió el empresario. Porque, por un lado, el fiscal de Manhattan, que llevaba el caso de los bancos, especuló que no había muerto, y el New York Times lo publicó, y acá lo reprodujo el Sol de México. Y luego porque en una entrevista el maestro Bonazo reveló que había tenido una conversación con Ponce Edmondson, y que en esa conversación Ponce Edmondson, que había sido el jefe de la Interpol en México, de la oficina de la Interpol en México, le dijo a las claras que no había muerto. Entonces, a partir de este hecho cierto, de estos datos ciertos, el maestro Bonazo construye un thriller, lo calificó muy bien Manuel, un trepidante thriller de espionaje y contraespionaje. Pero hay muchas historias y muchos personajes reales en esta novela. Aparecen la mayoría con sus nombres y apellidos verdaderos y actúan como tales. Entonces, está José Bell Gerbart, ministro de Economía y a la vez padrino y protector de Goldberg en la novela y de Graiber en la vida real. Aparecen igual con sus nombres y apellidos personajes como Fidel Castro, como Raúl Castro, como Manuel Piñeiro, el mítico comandante de Barbarroja, Julio Scherer, el periodista fundador de Proceso. Otros aparecen con otro nombre, pero es fácil detectar que se trata de personajes reales. Es decir, María Sol, la hija de Gravier, podría ser Soledad, la hija de Ari. Laura Pandolfi, la mujer del empresario en la novela, puede ser Lidia Papaleo, la viuda de Graiber. Florencio Carranza, el jefe de la Interpol en México, en la vida real parece ser Florentino Ventura, el sanguinario jefe de la Policía Judicial Federal. Un paréntesis, hay un personajazo en la novela, que no sé si es real o inventado, que es el inspector Canché. Que juegan en su territorio, es yucateco y maya para mayores señas,
juega en su territorio el juego del espionaje internacional de la Guerra Fría y lo hace con una maestría. Y el personaje es tan entrañable que me recuerda a García, el policía del complot mongol, la entrañable novela de Bernal. Es decir, hay un guiño hacia el policía bueno mexicano, que también, pues, digo, es ficción, lamentablemente. Y hay otras historias que son reales. Además de la historia de Gavier, está la historia de los narcosatánicos que actuaron en Tamaulipas y que sí existieron. Es real que el gobierno de Fidel Castro tuvo a un financiero extranjero refugiado en Cuba que lo asesoraba para romper el bloqueo, y su nombre real es Robert Vesco. ¿No? Fue así. Sí. Es real que, como ocurre en la novela, funcionarios del gobierno cubano estuvieron involucrados en el narcotráfico y que de eso derivó el llamado caso Ochoa, que derivó a su vez en el fusilamiento de 4 militares cubanos, entre ellos Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia, que era el artífice del proyecto MC, moneda convertible, que era el proyecto cubano para, por abajo del agua, romper el bloqueo a través de operaciones comerciales con Panamá. Eso fue real, eso es totalmente real. Bueno, y también es cierto, pero poco documentado, que sí hubo una operación Greenhouse en Estados Unidos de la CIA para involucrar a Cuba en el tráfico de drogas. Ahora bien, es decir, iban a aprovechar lo que ellos ya conocían para hacer aparecer a la Revolución Cubana como inmersa totalmente en el narcotráfico. Pero Fidel, que tiene los servicios de inteligencia cubanos son muy efectivos, el G2, se entera antes y se adelanta. O eso al menos es lo que dicen muchos analistas. Se adelanta y él anuncia el hecho del narcotráfico en sus propias filas y hace la purga interna para quitarle a la CIA y a Estados Unidos el pretexto de poder utilizar eso para desprestigiar a la revolución. Entonces digamos que son reales personajes e historias, pero a partir de misterios que cada una de estas historias encierra, Bonazo teje la ficción, de tal suerte que, como ocurre con Pedro Páramo en el libro de Juan Rulfo, que a veces no sabe uno si está hablando el muerto o el vivo, acá a veces uno no sabe si es ficción, en qué momento ya no es real o es ficción, en qué momento es invento o en qué momento es dato cierto. Y avanzada la novela, uno llega a la conclusión de, ya, o sea, olvidémonos de si es cierto o no es ficción, no importa, porque no importa si es mentira o es verdad, porque la novela en sí misma ya te atrapó. Es decir, ya no importa si es verdad, si es invento o si es ficción, porque el dato que aparece ahí hace que la historia se sostenga a sí misma. Es decir, poco importa, lo que hace con maestría el maestro Bonazo es que los hechos ciertos parecen inverosímiles, pero la ficción hace que sea verosímil. Y tal vez esta sea, a mi juicio, una de las mayores virtudes de esta obra. Y esa virtud, claro está, se debe al conocimiento directo que el autor tiene de los personajes y de los hechos que cuenta o inventa, porque, me lo acaba de confesar, conoce a todos los personajes o conoció a todos los personajes que aquí aparecen. Y yo entiendo que los conoció pues, porque le tocó estar con ellos, porque le tocó vivir la vida que vivió Bonazo, desde la militancia en los Montoneros, desde su papel como periodista además fundador de medios importantes en Argentina, desde su estancia en el exilio, conoció a estos personajes. Entonces hay descripciones tan precisas que solamente la experiencia personal de haber estado ahí o de haber conocido son así porque solo pueden ser así porque él estuvo ahí. Entonces hay descripciones
me llama mucho la descripción, por ejemplo, que hace de El Laguito, la casa de protocolo del Laguito. Solamente quienes han entrado al Laguito, que son las casas de protocolo que tiene el gobierno cubano de Fidel Castro, puede hacer una descripción como la que hace el maestro Bonazo. O el estilo seductor de Fidel Castro en las madrugadas en el Palacio de la Revolución, donde solía terminar sus conversaciones con sus invitados extranjeros. Es decir, hay una serie de detalles que solamente quien estuvo ahí puede revelar. Y luego, el otro tiene que ver con el lenguaje. En esta novela, los argentinos hablan como argentinos, los cubanos hablan como cubanos verdaderamente, y los mexicanos hablan como mexicanos. Es decir, las estructuras verbales y el argot están bien montados, están muy bien puestos, como si lo hiciera un natural de cada país. Bueno, yo creo que hay que reconocer que el maestro Bonazo ya también es nuestro, mexicano. Entonces yo quisiera, digamos, concluir dando mi reconocimiento a este libro y a su autor por este thriller donde la ficción nos ayuda a entender los hechos ciertos. Muchas gracias. Es tan buena la presentación, las palabras aquí tanto de Ricardo como de Homero. Homero ha sido exhaustivo. Realmente me queda poco para decir. Tal vez pueda aclarar algunas cosas en algunas preguntas. Este libro nació en México y finalmente lo escribí en México. Y no es una casualidad. Tengo 3 nietos mexicanos, estoy casado con una mexicana. Y bueno, México es un elemento crucial en mi vida, es central, digamos. O sea, cuando me dijeron ahí algunos amigos, oye, vas a tu segunda ciudad, dije, no sé si es segunda, ¿eh? Ojo, que estoy muy desengañado con Buenos Aires, con mi Buenos Aires querido, tengo alguna que otra discusión. Y la verdad es que lo he comprobado, y no es demagogia decirlo. Me siento en casa, o sea, México es mi casa, y es una casa en la que algunas cosas me duelen mucho 10 periodistas asesinados en este último año, me duelen mucho 107 creo, ¿no? Desde Calderón para acá, o no, más 120 y tantos. Bueno, digo, las cifras del horror ya son descomunales, ¿no? Es decir, a mí me recuerda cuando, como tenía la bondad de decirlo antes Ricardo Cayera, tuvimos que hacer periodismo no bajo presión, como recomendaban los creadores del New Journalist, sino bajo amenaza de la AAA. La AAA llamaba todos los días a mi despacho. Mi secretaria, me acuerdo, una compañera que después fue secuestrada, desapareció durante la dictadura, me decía, Miguel, ahí te llaman los de la Triple, pero como si dijera, ahí te llaman. Exacto. Y bueno, no puedo menos que identificarme. Es decir, hay que tener mucho coraje personal para investigar, para publicar. De ahí mi entrañable amistad con un amigo común al que le rendimos culto con Homero, que es Julio Scherer, gran periodista mexicano, muy valiente periodista mexicano, que desgraciadamente se nos fue. Esta novela nació en México y fue escrita después en México. Nació en México hace 40 años, después de la muerte de Graeber, porque cuando se mata teóricamente Graeber, yo estaba en Buenos Aires en la clandestinidad. Pero en el 78, 2 años después del avionazo del Cerro de los Burros, el fiscal Morgenthau de Manhattan dice, no, Graeber no murió. ¿Cómo? Sale del New York Times, lo reproduce Manuel Buendía en su columna La Red Privada, y Buendía también afirma, no solo cita lo del fiscal Morgenthau, sino que dice él, como Manuel Buendía, no, Graeber no murió, me lo dijo a mí, me decía,
Cuénteme, Miguel, la historia de Greiber. ¿Murió o no murió? Buen día. Entonces esto comenzó un proceso de germinación, digamos, en la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser un hombre que muere y no muere, que parece que muere pero no murió? ¿Qué hace? O sea, ¿en qué suerte de clandestinidad se mete, ¿no es cierto?, para poder seguir permaneciendo como muerto, como supuesto muerto, ¿no? Si está vivo. Hay un relato que también me influyó y que se combinó con la realidad, curiosamente ficción y realidad, ¿no? Siempre, que es El difunto Matías Pascal de Luigi Pirandello, que es un cuento, una novela corta, maravillosa, también de un hombre al que lo dan por muerto y no muerto. Encuentran su ropa junto al río y dan por hecho que se ahogó. Entonces el tipo comienza una nueva vida desde la muerte. Es decir, teóricamente se murió para todo su pasado inmediato y comienza una nueva existencia. Bueno, yo decía, y tiene que ocurrir alguna cosa por el estilo, es decir, ¿cómo es? ¿No? Entonces, bueno, eso sí me llevó a la ficción, es decir, a imaginar cómo podía estar vivo y qué podía estar haciendo. Desde luego que el periodismo, durante todos estos años, hizo especulaciones. Algunos lo ubicaban vivo en Israel, otros lo ubicaban vivo en La Habana, precisamente. Y yo decidí ponerlo en La Habana, digamos. Cosa que me permitió además, efectivamente, como tenía la generosidad de decirlo hace un ratito Homero, me permitió, digamos, hacer el retrato íntimo de Fidel. Es decir, hacer un Fidel que en un momento determinado discute un informe de inteligencia con Raúl, con su hermano. El informe de inteligencia es cierto. O sea, ese es un dato. El libro, la novela, a pesar de que es una novela, está llena de datos ciertos. La operación Greyhound es una operación que, por supuesto, ha pasado desapercibida en los grandes medios comerciales del mundo. Ni hablemos en Argentina. En Argentina no existió la operación Greyhound hasta que salió este libro. Es una cenicienta de la información, pero fue muy importante la operación Greyhound. ¿Qué era la operación Greyhound? Se la cuento porque no destruye el libro. Era llevar a alta mar al ministro del Interior de Cuba, Juan Abrantes, secuestrarlo y juzgarlo en los Estados Unidos. Engancharlo con un soborno, con, digamos, una tonelada, creo, de cocaína, algo por el estilo, que tenía un valor enorme, y secuestrarlo y llevarlo. Y además tenían un soporte militar enorme para hacer eso, o sea, barcos, aviones, helicópteros, etcétera, por si les salía mal la operación Greyhound. No les voy a contar qué pasó con la operación Greyhound, porque quiero, es decir, los autores ahora no solo escribimos los libros, tenemos que venderlos. Estamos en la época mercantil y por lo tanto, digamos, hay que venderlos. Además, si no, Ricardo me va a retirar el saludo. O sea, no, yo quiero que sí, yo quiero que lo compren. Yo quiero que lo compren, quiero firmarlo, quiero dedicarlo, quiero que se lea mucho en México. Porque además es mi primer libro que no solo, igual que Recuerdo de la Muerte, está escrito en México. Lo escribí hace 2 años aquí. Está imaginado inicialmente aquí, está escrito aquí. Habla mucho sobre México, donde encontré por ahí en la investigación para la ficción datos impresionantes, o sea, 100 desaparecidos en Matamoros en el año 89. ¿Está bien? Frente a las cifras actuales es una cifra baja, pero se llama un poco como el huevo de la serpiente, ¿no? O se parece mucho al huevo de la serpiente. Yo además me debía a mí mismo hacer una novela latinoamericana, es decir, no caer en el provincianismo de escribir exclusivamente sobre la Argentina. He escrito mucho sobre la Argentina y me parecía importante contar algo mucho más universal, mucho más amplio. Aparece Estados Unidos, mucho, Miami, aparecen cosas ciertas de la CIA que no les deben haber gustado mucho, como por ejemplo que trabajaban con 1.200 agentes cubanos en aquella época y disimulaban todo en un edificio cuya fachada era Zenith, la famosa empresa transnacional de comunicaciones, nada menos y nada más. Cuando salió el libro en Buenos Aires, alguien que yo creo que tiene un grado militar
en la Unión Soviética, o que tuvo que acreditar que es periodista, y no lo voy a quemar. Me dijo, pero Popeye es el personaje de la CIA en el libro, es uno de los malos. Dice, pero Popeye es el teniente general Vernon Walter. Dije, pues quién sabe. Por suerte mi formación mexicana me vino muy bien, pues quién sabe. Quizás sí, quizás no. Y Popeye es un personaje importante en el libro, muy importante. Es tan importante casi como el jefe de los narcosatánicos, que es el villano, digamos, Lisanzo, que es un cubano norteamericano, nacido justamente en Miami, y reclutado ¿por quién? Por Félix Rodríguez Mendigutía, alias El Gato, el asesino de Ernesto Guevara en La Higuera. El hombre que manda matar al comandante Guevara en Bolivia, cuando la experiencia de la guerrilla del Che en Bolivia. Félix Rodríguez Mendigutía es un personaje terrible. Bueno, en el libro digo algo muy audaz, no sé qué va a pasar, digo que Caro Quintero no fue el asesino de la gente de la CIA, Kiki Camarena, sino que ese asesinato es perpetrado por algunos elementos de la Federal de Seguridad que lo torturan bajo la conducción directa de el gato Félix Rodríguez Mendigutía, que me debe tener un cariño bárbaro porque ya lo mencioné mucho en El Mal y ahora en este. Pero es que es terrible, porque dan entrevistas a Argentina, va, y periodistas argentinos he visto, bueno, que le dicen, ¿cómo le va don Félix? ¿Cómo está? ¿Por qué nos cuenta algo? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Quieres que te cuente cómo mató al Che, por ejemplo? ¿Cómo dio la orden de matar al Che? ¿Qué es el interés que este personaje terrible tiene? Él participó en el narcotráfico en el sudeste asiático y en el narcotráfico entre Fort Lauderdale, en Miami, y Ilopango, la base de Ilopango en El Salvador, con el trueque que hacían que era, mandaban armas para los contras al Salvador y recibían droga que venía de Colombia, de Centroamérica, y la metían en Miami. En eso trabajaron él y Posada Carriles. Posada Carriles estaba aquel famoso, tremendo, siniestro personaje que fue el culpable de la caída del avión de Cubana de Aviación, ¿no es cierto? Con 73 personas a bordo. O sea, son personajes. Y aquí entro en una cosa que, por suerte, no la dijo ya Homero, porque si no les va a resultar muy aburrida esta presentación. Entro en una cosa casi metafísica. El libro también es un libro sobre el mal. Es decir, sobre el mal en estado puro, ¿no? Sobre el mal químicamente. O sea, yo me pregunto, ¿por qué hay narcos satánicos? Es decir, ¿por qué? Pero me pregunto además por qué la CIA utiliza narcos satánicos. Es decir, ¿por qué? Es más, hay gente de la CIA, como el teniente coronel Michael Aquino, que perteneció a la iglesia de Set, que era una de las iglesias satánicas de Estados Unidos. Es decir, ¿y cómo se puede llegar a los abismos de violar a un bebé, de cortarlo en pedazos, de las torturas atroces que se hacen, al proyecto MK Ultra, del cual hablo, que es un proyecto también que en la prensa ha sido bastante escamoteado, y que era el manejo mental que la CIA realizaba a través de drogas? O sea, hay todo un estudio que la CIA había hecho, por supuesto, sobre el LSD, la mescalina, etcétera, etcétera, utilizándolas para el tema de interrogatorios. Digo el mal en sentido metafísico porque a mí es algo que, francamente, sinceramente, ciertos abismos me producen terror, digamos, me parece, y creo que además es lo que buscan. Lo que buscan es que le produzcan a uno terror. Yo diría que pese a todo, o pese a todo esto que estoy diciendo, que es tremendamente negativo, hay cosas que efectivamente rescatan al género humano y rescatan la esperanza. Y una es el personaje de Canché, que lo quiero decir con toda sinceridad y honestidad. Se le ocurrió a mi mujer. Se le ocurrió a mi mujer, que es mexicana. Me dijo,
¿y por qué no pones un policía yucateco? Que le dicen Manzanita porque es idéntico a Manzanero, Armando Manzanero. Y digo, bueno, me parece bárbaro. Es decir, estuve analizando los distintos detectives buenos, ¿no? Como decía Homero, y no encontré ninguno que fuera chaparro, cabezón, digamos, fantástico, como Manzanita. Manzanita es una maravilla. Además, como muy bien decía Homero en la presentación recién, se maneja en la Guerra Fría con personajes que jugaban en primera de la CIA y de la KGB y juega bien, digamos, o sea, participa muy bien, con gran ingenio y gran velocidad. Bueno, yo no los quiero abrumar, ni quiero de ninguna manera arruinarles el final. El capítulo final es absolutamente, es uno de los que realmente me gusta más porque es totalmente sorpresivo. Y juega, como todo el libro, a qué es verdad y qué es mentira. Y el libro trata, maliciosamente, como lo dice el personaje central, y vamos a procurar que todo lo que es verdadero parezca falso y todo lo que es falso parezca verdadero, así los jodemos a todos. Muchas gracias. El hombre que sabía morir reúne como un destilado de vida de Miguel Bonazo, como periodista, como político y como escritor. La verdad es que, como decía Homero, la capacidad del lenguaje, que no solo está en la reproducción perfecta del habla nacional, ¿no?, sino en la ironía de la prosa, en la precisión en las descripciones. Es un libro extenso, pero es un libro muy corto, porque todo está medido, todo está acotado, todo es necesario para que avance la trama. Y luego me gusta mucho la estructura de la novela, que está muy bien pensada, siendo un libro con enorme información, un libro que requiere su atención y su cuidado. Nunca te pierdes como lector, sepas o no sepas la historia, y eso me parece que le da una fuerza muy importante. Me gustaría terminar la presentación. Como saben, la FIL nos deja siempre tiempo muy acotado, con dos agradecimientos personales a Miguel, cosa que yo no suelo hacer con los autores. Uno que está vinculado a mi vida profesional. Miguel Bonazo fue invitado por Fernando Benítez a fundar un periódico en México, el Periódico Independiente, y trabajaron durante muchos meses, diría incluso años, haciendo números ceros y afilando la redacción. Miguel era el hombre orquesta de ese periódico, que nunca vio a la luz por problemas financieros. Y él había invitado a Juan Villoro a hacer toda el área de cultura. Al final el periódico tuvo el mote un poco injusto del inexistente, ¿no? Y yo tengo para mí que Juan Villoro aceptó el encargo de trabajar en la jornada semanal, a donde me invitó a formar parte de su equipo, por el coraje, pero también por el aprendizaje de haber hecho tantos números ceros en el inexistente. Y me acuerdo que su lema para hacer la jornada semanal fue, le entramos, le dijimos que sí al director del periódico, a Carlos Payán, con una única condición: no hay número cero, ¿no? Que me pareció que era, pasamos rápidamente de la revista de Bartra a hacer el número, ¿no? Y lo segundo, que la casa de Miguel Bonazo en la Ciudad de México, en Avenida Mariano Escobedo, era una casa abierta, fascinante. Sus hijos estudiaron conmigo el bachillerato, más bien yo estudié con ellos, iban un año arriba, Federico y Flavia Bonazo, que siguen siendo grandes amigos míos. Y la verdad es que ir a esa casa, que tenía unos horarios inverosímiles, se comían unas milanesas espectaculares a la 1 de la mañana, había guitarra, había discusión política, había pósters del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Luego que me quedé como un idiota la primera vez que le pregunté a Flavia qué significaba eso, y me miró con un desprecio profundísimo, ¿no? Es decir, esa casa está muy vinculada pues a mis años de fascinación, de adolescencia, de aprendizaje. Y Miguel, que siempre fue un abrazo cálido en esa casa, su mujer Silvia. Qué recuerdos y qué gusto tenerte aquí, Miguel. Muchas gracias a todos, y Miguel va a firmar
su novela, por favor acompáñenos en el stand de Penguin Random House. Buenas tardes Gracias. y gracias. Gracias.